Ver la televisión es la forma más extendida en nuestra sociedad de procurarse un estado modificado de conciencia. ¿Y qué significa eso? Es un estado de la mente profundamente enraizado en el ser humano y núcleo de muchos de los valores culturales, tradicionales y actuales, donde las coordenadas fundamentales del ego desaparecen. Se derrumba la concepción ordinaria del tiempo y del espacio. En nuestra sociedad, eso se busca sin el carácter místico. La forma más extendida de procurarse un estado modificado de conciencia es a través de la televisión y el cine. Aunque sean estados muy superficiales, cuando alguien ve una película se encuentra en un estado modificado de conciencia, ya que se identifica completamente con la historia que le cuentan. Hoy en día, el consumo de drogas visionarias tiene mucho que ver con esta búsqueda compulsiva de estados modificados de conciencia, pero el ser humano siempre ha buscado recursos. Los chamanismos son técnicas arcaicas del éxtasis para buscar estados modificados de conciencia. Hay que tener en cuenta que los artistas de todas las épocas han estado buscando recursos químicos o técnicas de meditación con objetivos creativos. Las personas con una necesidad religiosa también buscan técnicas para modificar ese estado y sentir la experiencia de la divinidad dentro de sí. A fin de cuentas, la espiritualidad es la experiencia de lo transpersonal, es decir, que pertenecemos a una red viva más allá de nuestro límite corporal y psicológico. Y en un estado de conciencia ampliada, cuando no hay tiempo ni espacio ni ego, ¿qué hay? Existe un universo fantástico. Generalmente, lo primero que hay es una experiencia de paz, siempre y cuando uno esté en paz consigo mismo. Porque, de hecho, ampliar la conciencia no significa salir de uno mismo, sino derrumbar estos límites de automatismos y condicionamientos que habitualmente dirigen nuestras vidas. Es una empatía espiritual con el entorno muy difícil de describir. Con frecuencia, lo que también se encuentra es la posibilidad de verse uno mismo desde afuera. La palabra éxtasis tiene etimología griega y significa literalmente verse a uno mismo desde afuera. Entonces, la experiencia extática profunda, buscada por todo ser humano, con más o menos conciencia de ello, es la posibilidad que tenemos de vernos a nosotros desde afuera y, por tanto, de observar nuestros condicionamientos y los límites de nuestro propio ego. ¿Y cómo es posible? Los budistas hablan del testigo, esa conciencia exterior que uno busca para poderse observar. Los sufis hablan de estar en el mundo sin ser del mundo para referirse a la capacidad de verse. Los mayas precolombinos hablaban del ojo desencarnado. Y cualquier técnica psicoterapéutica contemporánea, lo primero que busca es que el paciente se pueda ver a sí mismo en sus conductas compulsivas para que vaya tomando conciencia de dónde nacen. Esto es lo que se encuentra en un estado modificado de conciencia. Con respecto a los psicótropos, el término que se usa en los ámbitos técnicos es el de enteógeno. Alucinógenos o psicótropos son términos incorrectos. El psicótropo es cualquier sustancia que afecta a la mente. Por tanto, el tomar café es psicótropo, igual que los barbitúricos o los hipnóticos que venden en las farmacias para dormir. Enteógeno es algo que despierta dentro de uno la experiencia de la divinidad. Nunca puede convertirse en una costumbre vana traspasar los límites del ego, que es donde nos sentimos encarcelados, pero cómodos también. Es siempre una experiencia muy seria, pero tampoco debe existir el miedo, sino respeto. Y entonces, ¿qué es la felicidad? Es algo que nunca hay que buscar. Es el regalo que nos hace lo indescriptible cuando uno está en su camino en este mundo. Cuando una persona está ocupando su espacio y haciendo lo que le toca hacer dentro del esquema cósmico, entonces se siente feliz. Y a veces la felicidad implica bienestar y alegría. A veces implica un compromiso doloroso con alguna ideología o con alguna relación personal. Pretender buscar la felicidad es como querer agarrar el agua o el viento con las manos. Uno puede experimentar el efecto agradable del agua, sobre todo en verano, pero querer agarrarla con las manos es un esfuerzo intrínsecamente inútil. No hay que buscarla.